Muy buenas tardes. Una teología para todos, intencionalidades y percepciones de la formación teológica en Colombia. Presentamos resultados parciales de la investigación, prácticas de enseñanza en la formación teológica en contexto universitario, estudio de caso múltiple en universidades de Fundación e Inspiración Católica de Bogotá y Cali, realizada 2018-2019. Fue realizada en las universidades Pontificia Universidad Javeriana Cali, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Universidad de La Salle de Bogotá y Universidad Lumen Gentium de Cali. El objetivo de la investigación fue caracterizar las prácticas de enseñanza en la formación teológica ofrecida a estudiantes inscritos en programas académicos distintos al teológico en universidades de Fundación e Inspiración Católica de Bogotá y Cali bajo un estudio de caso múltiple, con el fin de proponer algunos lineamientos que permitan su cualificación. Se realizó en el marco de los proyectos de investigación conjunta Javeriana Cali, Javeriana Bogotá, con participación de la Universidad La Salle y la Universidad Lumen Gentium. La metodología de la investigación tiene como enfoque cualitativo identificar elementos particulares, contextuales y significativos que contribuyan a comprender intencionalidades, prácticas, experiencias y construcción de sentidos desde su significado experiencial. El método que hemos utilizado fue el estudio de caso múltiple. Esto nos permite un abordaje de forma intensiva de una unidad dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares. Ya el estudio de caso múltiple nos otorga mayor evidencia empírica a las conclusiones. Los criterios que se tuvieron para la selección de los casos fue universidades de Fundación e Inspiración Católico que tengan en su misión y proyecto educativo la formación teológica dirigida a estudiantes en sus diversos programas como parte de la formación integral. Sabemos que es un elenco grande de instituciones que en nuestro país lo hacen y que otras pueden continuar un proyecto de investigación como este. Como diremos, por ejemplo, con los egresados, o hacer un proyecto de investigación similar. En este caso se tuvieron en la investigación estas 4 instituciones que citamos. La población y técnicas de investigación. En cuanto a la población, fueron docentes de asignaturas teológicas en programas académicos distintos a la teología y estudiantes de asignaturas teológicas pertenecientes a programas académicos diferentes a la teología. Informantes claves, directivas institucionales con conocimiento curricular de la formación teológica. En cuanto a las técnicas de investigación, se realizó revisión documental, grupos focales y entrevistas semiestructuradas. La investigación se recogió bajo el análisis sistemático del software Atlas T. Nos permitió, con la saturación de datos, la globalización, la codificación y los resultados que le vamos a presentar. En este caso, primero las categorías y subcategorías de la investigación en general fueron formación teológica con los elementos o subcategorías de concepciones, intencionalidades, percepciones y actitudes, todos de la formación teológica. Y en la siguiente categoría, que es prácticas de enseñanza, hablamos de contenidos. Os he investigado acerca de los contenidos, de la metodología y de la evaluación. En este caso, nosotros al presentar resultados parciales y por el objeto y el tiempo de esta presentación, socializamos fundamentalmente los elementos significativos de 2 subcategorías: intencionalidades dentro de la formación teológica y percepciones. Entonces lo hacemos también por 2 unidades de estudio. Que tomaremos como muestra en este caso, la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y la Universidad Lumen Gentium de Cali. En el estudio completo, que podrá también recogerse en un capítulo de investigación para esta iniciativa de TeoRed, podrá presentarse toda la investigación completa, como está siendo socializada en artículos de investigación y demás. La nube de palabras para las intencionalidades en la Pontificia Universidad Javeriana de profesores arroja entonces lo que quisiéramos el deber ser, el estudiante en el centro, ¿no? La realidad, la teología, tenemos palabras clave que aparecen como enseñar, ser, formación, sentido, etc. Los vemos detallados
en la siguiente presentación. La red, que no es visible en este momento en detalle para esta presentación, la pongo porque presenta los elementos claves que salieron de las intencionalidades, en este caso Javeriana Bogotá, desde los profesores. Formar desde la perspectiva cristiana, formación disciplinar en teología, formación integral y formar en un sentido crítico, liberador y pluralista. Dentro de esos, los códigos que corresponden a cada una son aplicar, en el caso de la formación desde la perspectiva cristiana, pues se habla de posicionar el cristianismo como religión, de formar en valores humanos y cristianos, de acercarse a la experiencia de Dios, de aplicar a la vida cristiana la realidad. Y lo que tendríamos acá a la derecha son los testimonios o las citas que vienen de la muestra. Por ejemplo, dar elementos a los estudiantes para que piensen su fe, generar en el estudiante un cuestionamiento en torno a su sentido. En cuanto a la formación disciplinar en teología, pues a estos dos códigos, desmitificar el sentido de la teología fue lo que apareció y ayudar a pensar teológicamente. Por otro lado, se habla de formación integral. Esto salió en las 4 universidades fuertemente, y es formar integralmente, tener un sentido de desarrollo humano, formar en el cuidado de la casa común. En este caso, los proyectos transversales que se desarrollan con la encíclica Laudato Si, pues el estado de la cuestión mostró que está muy presente en los estudiantes y en los profesores. Y acá, formar en un sentido crítico y liberador. Elementos como cuestionamiento en torno a su sentido, formar a la pluralidad, evitar el dogmatismo, incentivar una perspectiva liberadora, despertar el sentido crítico, y allí están las citas. Vamos a detenernos ahora en la Universidad Lumen Gentium hablando de intencionalidades. Entonces, en las 9 palabras salen en la formación en el centro, lo integral, lo espiritual, el estudiante. Aparece lo humano-social, que hace parte seguramente de la perspectiva de la Universidad Lumen Gentium al trabajar estos cursos de formación teológica. En la red, que en este caso en la Lumen Gentium la tenemos más amplia y nos permite también mirar las citas de los estudiantes, de las directivas en este caso, entonces tenemos formación en valores cristianos y formación integral, como los dos elementos que globalizaron la muestra de entrevistas semiestructuradas, grupos focales y demás. Por ejemplo, en formación en valores cristianos apareció en un proyecto de formación con el que queremos marcar, se quiere marcar, es una institución confesional de la Arquidiócesis de Cali. Por otro lado, en formación integral aparece que el diálogo entre fe, ciencia y cultura, formar en las diferentes dimensiones, hablar de una visión del ser humano integral y ayudar a la formación integral de los estudiantes. Ahora bien, para la siguiente subcategoría, que es percepciones, nos vamos a detener, digamos, tal vez por ser más pertinente para nosotros ver. Entendemos que en el deber ser estos elementos están y muchos más, es decir, instituciones de Fundación Inspiración Católica quieren formar integralmente, quieren formar cristianamente, formar en teología, formar en sentido pluralista. Eso se nota en las perspectivas de los estudiantes y los profesores y directivos. Ahora bien, ¿cómo está eso en la realidad? Entonces, hemos dejado acá, vamos a destacar elementos de las voces de los estudiantes en esta presentación. Por ejemplo, es aplicable a la vida de las personas en la Javeriana Bogotá, dicen los estudiantes. Es aplicable a la vida de las personas. ¿Y en qué sentido? Que les permite cuestionarse a sí mismos, que ayuda a la solución de problemáticas, ahí está la cita completa. Las lecturas que presentan diferentes problemáticas les permiten a ellos también presentarse como una voz en el mundo. No detenerse a dice que les ayuda a detenerse a pensar la realidad y en conversatorios y demás con los profesores. Por otro lado, hay metodología creativa, y esa metodología creativa se nota en las voces de los estudiantes diciendo que el contenido visto y las actividades desarrolladas fue buena para ellos, contenidos culturales y demás, el tema de las películas y otros recursos que se utilizaron. Y por un lado, en una denominación que hace énfasis en lo positivo de los cursos, decimos que tuvieron formación en valores, ¿no? Como el respeto, para aplicarlos a la vida y ser mejores personas y profesionales, dice esta voz. Otra persona dice que la teología está enfocada en la espiritualidad, no necesariamente con Dios, sino con uno mismo, con sus valores. Bueno, estos elementos nos muestran entonces una mirada agradable y positiva de lo que se espera de las voces de los estudiantes que toman nuestros cursos o los cursos de formación teológica en nuestras universidades.
También hay una posición crítica, que lo recogerá cualquier estudio si quiere ser como sincero con lo que hace, y o asertivo, es mejor palabra. Es poco crítico, obligatorio y facilista, dicen algunas voces. No son la mayoría, pero algunos dicen que le gustaría que la clase fuera más crítica. Otros, que son cursos que no generan pensamiento crítico, que de acuerdo a quien regenta la universidad, pues se entiende que son asignaturas obligatorias, y por otro lado que se buscan a veces como fáciles. Ya debemos conocer los profesores de cursos en teología o humanidades, digamos, en las universidades, que los estudiantes matriculan también por las voces. Yo busco en las redes y me dice ¿con quién matriculo? Es una pregunta que suena en confesiones, las universidades, las páginas de confesiones que tienen los estudiantes. Muy bien, entonces las percepciones de la Javeriana Bogotá, pasamos a las percepciones en la Lumen Gentium. Ya sabemos que son elementos genéricos destacados de toda una muestra. Quienes estén interesados pueden ver el estudio completo con mucho gusto. Entonces dice que a nivel de aprendizaje significativo en la Lumen Gentium, el hecho de haber visto una clase que nos abría a diferentes concepciones y que nos dan diferentes ideas para respetar y escuchar. Otros hablan de entender, no generar juicios de valor, en relaciones horizontales, ¿no? En relaciones horizontales y no verticales solamente. Bueno, acercarse a Dios y al prójimo y no discriminar a los demás. Son aprendizajes significativos. Por otro lado, una percepción positiva que habla de que se tiene conocimiento, ciertos temas que les han servido personalmente, formación en valores y fundamentalmente esos. A nivel de perspectiva crítica también, entonces tenemos que las clases deben ser más dinámicas, que el hecho de que sean obligatorias pues no ayuda mucho y que se debe contextualizar más. Algunos dicen que es demasiado magistral. Esto puede aparecer en las diferentes muestras o unidades de estudio de las universidades. Debería ser más aterrizado a la realidad también. Entonces, con estas perspectivas nos interesa globalizar, más que conclusiones, son como parte, digamos, de foco de la investigación. Y pueden ser conclusiones también. Los cursos de formación teológica son espacios de reflexión que fomentan el pensamiento crítico y aportan a la formación integral de los estudiantes. En segundo lugar, es frecuente que los estudiantes confundan religiosidad con espiritualidad, afirmando la función desmitologizadora de la formación teológica por parte de los estudiantes. Es claro aquí, desde la experiencia y lo que sale en la investigación también, que los estudiantes llegan prevenidos a unos cursos de teología muchas veces porque han tomado teología como religión en sus cursos de bachillerato. Entonces, la teología aparece como desmitologizadora. Los estudiantes reconocen el aporte de los cursos teológicos a la construcción de sentido ético, a la toma de decisiones y su relación con el entorno, como por ejemplo el cuidado de la casa común. El acercamiento a diversas problemáticas sociales les permite a los estudiantes descubrir que su rol como estudiantes y futuros profesionales pueden aportar a la construcción de un mundo mejor. Y una expectativa generalizada de los estudiantes es el compromiso personal o el testimonio y ejemplo por parte de los docentes, que es evidenciada en la relación con los estudiantes y la preocupación real en sus proyectos de vida. Entonces, estos elementos son generales a las 4 muestras, a las 4 unidades de estudio, a nivel de intencionalidad, no solamente a las 2 que presentamos en detalle. A nivel de percepciones, entonces tenemos, elemento fundamental es la relación docente-estudiante, buscando que los estudiantes se conecten más con los contenidos de las materias y no solo asistan a clase por una nota o la obligatoriedad de los cursos. En este sentido, conviene una adecuada contextualización de los contenidos teológicos y espirituales a la vida diaria y el contexto de los estudiantes, de tal manera que se tornen significativos para ellos. Un deber ser reconocible por las instituciones y los elementos, los grupos curriculares de la docencia en humanidades y teología. A nivel didáctico es importante el uso de las TICs, series de TV, blogs, como mediadores pedagógicos que permitan conectar con el contexto y la vida diaria de los estudiantes. Y finalmente es un reto curricular para las instituciones universitarias de confesión e inspiración católica que ofrecen formación teológica a los estudiantes de carreras distintas a la teología, dado que su oferta identitaria institucional, que funge como obligatoria para los estudiantes y en algunos casos se concibe como facilista o de relleno, se ha de convertir en el verdadero plus formativo reconocido ad intra y ad extra, lo que puede ser constatado, por ejemplo, en una investigación futura sobre las percepciones de egresados y su mundo ocupacional. Muy a propósito, hemos querido recoger muy sucinta, en no más de 15 minutos, esta presentación para dejar al diálogo y los invito a conversar y explorar otros elementos de la investigación. Muchísimas gracias.